Vamos a continuar con el laboratorio. Así es. Yo sé que esta parte tuvo problemas, algunos tuvieron problemas con este archivo. Yo ahorita lo acabo de correr y no me dio problemas, así que vamos a seguir. Pero básicamente ahora vamos a trabajar con el otro archivo, no el de las propiedades, sino el de los espectros, que es donde comienza un poco el fuerte de esto, o las partes más, digamos así, las partes más sensibles y las que realmente para las que vinimos al curso. Entonces, al igual que, o básicamente vamos a verlo por el laboratorio, en el laboratorio vamos a comenzar a trabajar lo que sería la parte 3, ¿sí? Análisis de aspecto multivariado, y la idea de trabajar con las muestras espectrales, no solamente con lo que serían las propiedades, sino también con las muestras mismas, y hacer análisis exploratorio con PCR. Bueno, esto ustedes lo conocen, básicamente agarramos el archivo, el archivo de espectrograma, y hacemos la misma técnica que hicimos en antes. Si este es el archivo de propiedades, el archivo de espectros se ve como esto que está acá, ¿sí? Al igual que en el archivo anterior, creo que hay en este caso 9 líneas que nos saltamos, ¿sí? 9 líneas que solamente tienen información específica al experimento. Y una cosa muy particular es que como este archivo tiene muchas más columnas, así mismo tenemos muchas más comas. Es decir, que el name near of diesel fuels es solamente una columna y todo el resto de esto van a ser otros valores vacíos, ¿sí? Al igual que vimos antes, yo lo puedo leer con readlines y este readline lo transformo a CSV, y en este caso voy a saltarme 9 líneas, ¿sí? Diferente a lo que habíamos hecho antes, un poquín diferente, ¿sí? Acá nos habíamos saltado 8, o sea, que en la 9 comenzaban los datos. Aquí nos vamos a saltar 9 porque en la 10 comienza lo que serían las longitudes de onda. Y estos son datos dados por el equipo mismo, y aquí va a variar, ¿sí? Dependiendo del prisma que tenga el espectrómetro. Nosotros vamos a lograr más o menos longitudes de onda. Es decir, el fabricante diseña un equipo tal que de una misma haz de luz pasado por un prisma pueda reflejar diferentes longitudes de onda. Algunos son rotatorios, sí, algo de esto vimos en la presentación por acá, y creo que tengo un ejemplito de algo como esto. A ver, necesito algo del equipo. Sí, básicamente es un prisma rotatorio. Imagínense que tienen un espejo, viene un haz de luz y eso es una longitud de onda. Entonces lo mueves 2 grados, 3 grados, 3 grados, hasta que logras completar un ancho de banda por un espectro completo. ¿Sí? Entonces, esto es dado por la manufactura, ¿sí? Al igual que nosotros hicimos con los datos de las propiedades, yo estoy haciendo lo mismo acá. Yo quiero aquí solo buscar solo las columnas que requerimos, es decir, solo los que tienen una longitud de onda, información de longitud de onda. Aquí en este caso, agarramos esto que está aquí, este espacio que está aquí implica, dame todas las filas, pero solamente dame la columna 3 hasta a la columna final, es decir, el número de columnas que tiene este data frame, ¿sí? El número final de columna que tiene. Pero bueno, ¿qué tienen las 3 primeras columnas? Tienen esto que se llama axis y label, que para nosotros, bueno, básicamente no tiene ninguna información precisa y muy interesante. O sea que desde la tercera columna en adelante, ¿sí? 1, 2, 3, es que viene nuestro dato
viene un dato, ¿sí? Al igual que en nuestra data frame de propiedades, nosotros vamos a utilizar header true para que los valores que tienen asociados a la primera línea, o sea, la línea 10, sean los nombres de las columnas. Es decir, yo quiero que mi data frame tenga en mis filas, tengan la información, esto lo podemos hacerlo como esto, ¿sí? En la parte espectral yo voy a querer tener mi data frame, vamos a llamarla así, df spec, mi data frame espectral, yo quiero tener en el lado de acá, van a ser mis muestras, y del lado de las columnas, yo voy a tener de lambda 1, 2, de 3, hasta lambda n, ¿sí? Lo que me da el equipo. En nuestro caso, lambda 1 está a 750 y va avanzando en 2. 754, termina en 1550, si no me equivoco. Entonces, para cada una, o para cada, justo aquí. ¿Sí? Para cada muestra, yo voy a tener entonces un valor, una medida asociada a cada columna, ¿no? Muestra 1, si la muestra 1 va a tener un valor, ¿sí? Va a tener todas las longitudes de onda. Es decir, que yo y hacemos 2, 3, y si se recuerdan cuántos eran en total, nosotros teníamos la matriz de DF era de prop, era 784 por 8. 784 por 8, ¿sí? Después que agregamos la clase quedó 784 por 9. 24, me falta un palito. ¿Okay? O sea que en mi columna de espectros yo quiero asociar cada un espectro con un valor de la propiedad del DF de prop. Es decir, que mi columna, mi DF de espectros tiene que tener 784. ¿Sí? Porque yo, generalmente, dentro de la forma en que se hace el experimento, yo tengo infrarrojo como una de las tecnologías que estamos utilizando, ¿no? Estamos utilizando una medición específica de una molécula, qué sé yo, y estamos viendo entonces todo el espectro, ¿sí? Todas las posibles vibraciones que pueda tener esa muestra. O sea que generalmente la matriz de propiedades, la matriz de espectros van a tener la misma cantidad de filas, ¿sí? Nosotros vamos a tener, cada una de estas muestras va a tener entonces una muestra también de rojo. Nada más que esta matriz sí va a estar dada por la longitud de onda, la cantidad de longitud de onda que definió el que creó el equipo. Si se dan cuenta, aquí, esta es la versión cortada, pero tiene 750, 52, 54 y termina por 1550. ¿Sí? O sea que en total, y por acá nos dice que son 401 columnas, que es básicamente 550 menos 750 entre 2, creo que por ahí es la matemática. Porque yo estoy haciendo una medición, tengo una observación cada 2 longitudes de onda, ¿no? 50, 52, 54, 54.
Y al final, efectivamente, en nuestra matriz, ¿sí? Las dimensiones de nuestra matriz de espectros tienen 784 por 401. ¿Sí? Es que si yo podría completar esto como que esta matriz, ¿sí? Tiene acá 784 observaciones y tiene 401, ¿sí? 784 por 401. 401 va a ser el tamaño de este data frame, es decir, lo que yo eventualmente voy a comenzar a llamar como matriz X. Mi matriz X de valores espectrales. Vamos a poner valores espectrales. Doctor, una consulta. La estructura entonces de la propiedad de la estructura del en la fila. O sea, es decir, aparte de que haya un error, o sea, el experimento sea así, yo voy a tener el mismo tratamiento para todas las muestras, ¿no? Claro, no, a menos que tenga una pregunta específica, ¿no? Que si estas muestras de esta clase, de este tipo, de este grupo, queremos ver cuál es el comportamiento espectral. Pero generalmente tú tienes, creo que también con los diseños y experimentos, tienes una misma cantidad de muestras. De esas muestras sacan toda la parte de química húmeda y además entonces hacen la parte de química óptica, pues, la parte óptica. Y entonces hasta aquí no hemos hecho nada diferente, tenemos un data frame. Igual lo tenemos con las propiedades. Tenemos un data frame que podemos entonces navegar, cortar, trabajar, ¿sí? Solamente la única diferencia, y me voy a adelantar un poquito, es que cada uno de estos que está acá, cada uno de estos, voy a hacer en la fila 3, va a tener valores de absorbancia. O sea que lo que está aquí adentro, y lo que está aquí adentro va a ser la absorbancia de esta muestra en lambda 1, la absorbancia o reflectancia, también puede ser reflectancia, puede ser transmitancia también. Lambda 2, absorbancia, en este caso absorbancia, por eso le puse esto, pero bueno. Y la absorbancia entonces en lambda n, pues donde n es 1550. ¿Sí? O sea que esto que está aquí, me estoy adelantando un poquito, pero esto vale la pena cuando yo vea que esto que está aquí, esta muestra, con todos sus valores, obviamente, ustedes saben que esta muestra que está ahí, con todos sus valores, se va a transformar en un espectro, ¿sí? En una variando entre lambda 1 y lambda n, y los valores entonces de absorbancia, o sea que va a tener lo que llamamos mi curva de Nil, que creo que sí. Cada uno de estos valores, cada una de estas filas, va a representar un espectro. Eso, y los softwares son muy útiles, y los softwares lo que hacen es que te lo ponen y te lo visualizan uno encima de otro. Que sí. Acá estamos tratando la información como si hiciera un data frame, o sea que nosotros vamos a hacer muchas de estas cosas manualmente. Es decir, y bueno, voy a referirme a lo que está aquí en esta parte, solamente para salir de esto, es que verificar la forma en que se ven los datos, mirar que hay algunas columnas que se obvian y ver dónde están los datos, ¿no? Eso es lo que acabamos de hacer, que nosotros agarramos las dos primeras columnas, las quitamos, agarramos las otras. ¿Cuántas muestras de observaciones hay? Al final, 784, igual que la de las propiedades. El número de bandas totales analizadas, 401. ¿En qué rango de espectro electromagnético? Entre 750 y 1550. ¿Y cuál es el espaciado entre bandas? Pues, hemos dicho hasta ahora, 2. Y eso es un parámetro del kit, ¿sí? Nosotros estamos viendo entonces lo que el resultado lo que da, entonces nos damos cuenta que lo queda. ¿Sí? A lo que voy con que cada una de estas operaciones es una curva,
¿sí? Entonces, yo voy a visualmente, puedo asociar los valores que tengo de absorbancia con valores que me dan en las tablas de vibraciones de grupos funcionales, de las tablas químicas de esto, ¿no? Entonces, cada vez que yo vea un espectro, mi ojo, y digamos que el ojo de un químico va a verificar o va a comenzar a hacer esas preguntas si ese pico o esa absorbancia representa la vibración de la molécula, los grupos funcionales que están en la tabla de los libros, ¿sí? Y aquí hay pues una explicación que siempre se hace, es que, y va a ser siempre cierta, es que entre más el wavelength, pues la longitud de onda, si entre la longitud es más amplia, entre el wavelength es más amplio, o sea, 700, la longitud de onda es más pequeño y 2500 es más ancha. Y si nos vamos a mid infrarrojo, ¿sí? Infrarrojo medio, la longitud de onda es más alta. Si nos vamos a la parte más lejana del far infrarrojo, la longitud de onda es mucho más alta. ¿Qué pasa? ¿Qué es la correlación ahí? Que el espaciado que hay entre las vibraciones es mucho más, digamos que característico, digamos, para decirlo así, en términos técnicos, pero básicamente lo que quiere decir es que es más espaciado. En el espectro infrarrojo, esto, desde el punto de vista de datos, es confuso, ¿no? Es un pico que esté en 2100, puede ser, o alrededor de 2100, puede ser de un grupo hidroxilo, un grupo hidroxinitrilo, puede ser un poquito de este grupo de carbono, o sea, un ciclo de carbono, ¿sí? Entonces, y esto acá, estas son más anchas, por ejemplo, aquí los grupos metil-metano, ¿sí? Son más amplios acá y mucho más pequeños acá. ¿Sí? Si nos vamos alrededor de 700, que donde están la mayoría de nuestras medicinas infrarrojas, pues ni del NIR, están en la ventana óptica, que se dice que están entre 900, 1100 más o menos. Por ahí dicen que todos los equipos, o la gran parte de los equipos están en ese rango de 700 y 1100 por ahí. Y vemos que esto representa overtones, o en términos técnicos, sería como las resonancias, ¿no? La primera resonancia, la segunda resonancia, o la primera octava, la segunda octava, la tercera octava. ¿Sí? Entonces, cada vez que tú te alejas o te bajas la longitud de onda más grande, esa es la vibración original. Y todo lo que nosotros vemos en el NIR es la vibración, el overtone, o el subtono, o la resonancia. Y bueno, y más abajo del infrarrojo está, pues, la parte visible, y el UV, que tiene sus propias características de reflectancia y absorbancia, y en la parte UV, pues, que también tiene la parte de transición de transiciones de electrones, que mucha tecnología se basa en esa UV por las transiciones de electrones. O sea que en el NIR siempre nosotros vamos a necesitar que tener, o sea, yo diría que en NIR siempre vamos a tener que necesitar geometría, porque la data, o sea, de los picos son tan pequeños que necesitamos más, o sea, algoritmos para poder entender de los picos. Una de las formas, ¿sí? Yo cargué mi data espectral, 700x401, a ver si funciona espero que sí. Ajá, este comando matplot, ¿sí? Nos visualiza la matriz o el data frame. Si se dan cuenta, aquí yo le estoy poniendo qué es lo que yo quiero que grafique. Yo quiero decir que en X sea la longitud de onda. Esa longitud de onda yo lo saqué por acá. Eso no lo expliqué, pero
Básicamente yo los agarré de los valores numéricos y los puse como texto, perdón, como, con un número, y él agarra la traspuesta de la matriz, bueno, la traspuesta de la matriz de los espectros completos. Y esto que está acá son básicamente formateo de la gráfica. Pero esto es como se ve entonces cada uno de estos valores superpuestos. Esta es una gráfica de ejemplo, ¿no? Pero cuando yo uso Matplotlib, yo agarro todo el data frame y lo visualizo, ¿sí? Y esto es lo que me da. ¿Sí? Entonces la pregunta a la que hace el laboratorio, si esto es como se ve todos mis datos del diésel, y así mismo podríamos utilizar estos mismos comandos para cada uno de nuestros datasets. Esta es la gráfica número 1 de todos los papers de geometría. Muéstrame cómo están todos los datos. La primera tabla es la tabla de todas las propiedades. La primera tabla va a ser las propiedades. Ya sabemos cómo trabajarlo. La primera figura va a ser todo el espectro. Yo quiero saber cómo se ve ese espectro y ver si pueden haber, los ojos más entrenados pueden ver si hay variaciones que sean técnicas. Por ejemplo, todo lo que están, las variaciones que están alrededor de H2O, ¿sí? Esto que está aquí, H2O, ¿sí? 1300, 1400, sí, como alrededor de 2900 a 2000, alrededor de 700, creo que 750 y 950 por ahí. Esas variaciones para un entrenado se puede decir si hubo variaciones de temperatura. ¿Por qué? Porque el infrarrojo, y obviamente estamos haciendo mediciones ópticas, ¿sí? Los picos de agua, o sea, si se calientan, hay variaciones en el rango. Eso ya está estudiado, que si hay variaciones de temperatura, se van a ver en el espectro. Entonces, un entrenado ve una de estas gráficas y dice, oh, esa gráfica te quedó muy aguada o una problema con la temperatura, ¿verdad? ¿Sí? Y porque él busca los picos donde están en el agua y ver si hay variaciones muy grandes en su muestra. ¿Sí? Y bueno, hablando en el laboratorio, que es lo que nos... La idea era, bueno, ver si tú ves en la visualización cuáles picos se distinguen en las muestras crudas. Y estas muestras no son tratadas, esta es la muestra, la que vino del data frame de espectros, y basándose en la tabla NIR, a qué vibración o las vibraciones de estos picos tienen que estar relacionados a vibraciones de grupos funcionales. Podrían estar asociadas. Entonces, aquí yo identifico 3 picos. Yo digo que, vamos a ponerlo aquí, también es... bueno, vamos a guardarla. Y esto puede ser para el análisis, pero... Así que esto son clásicas figuras de artículo de geometría. Yo digo que aquí hay 3 picos. Yo digo que el primer pico, o 4, pueden ser 4, digamos que esto puede ser el primero, después el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Sí? Pues vamos a decir lo que... Yo digo que los 3 más prominentes son estos 3. ¿Sí? Ustedes de repente hubieran podido elegir esta que está acá, de repente, bueno, aquí no hay variaciones más grandes, pero este puede ser, digamos que puede ser un 4 pico. Entonces la pregunta que hace el laboratorio es, bueno, si se identifica estos picos que están alrededor de, vamos a decirlo así, P1 está alrededor de que entre 1000 y 1050. Pico 2 está como por 1150, por ahí, ¿no? El pico 3 está por, creo que está 7550, está justo en el borde de 1500, por ahí. El pico 4, digamos que
750, que 760, para tener el color. Entonces, ¿qué moléculas o verbos funcionales que son conocidos que viven en esas áreas? Bueno, nosotros nos vamos a la tablita y aquí hacemos, a ver si me sale esta comparación. ¿Sí? Esto ya está establecido. Alguien ya se puso a ver todos los compuestos libres de toda contaminación y hicieron estas tablas. Pero digamos que en el caso de que como nosotros estamos trabajando con compuestos que pueden haber un montón de cosas dentro, y no son puros, y nosotros tratando de estimar. Así que en el primer pico de 2050, yo digo que puede haber, sí, puede haber 850, 950, 1000, 1050, ok. Puede haber un poquito de complemento de agua y puede haber un poquito de que es un grupo reactivo de NH2 se me olvidó, nitrilo, Stephanie Reyes, NH2. Aminas. Aminas, o sea, IAR. Sí, pues entonces. Sí, puede ser una amina, ok. No puede dejarla acá escrito. Sí, poder ser, está asociado a, está asociado a R, está pegado a un NH2, que pueden ser aminas, sí, claro. Aminas, ajá. Una consulta, pero de logística. Están cerrando a la una, ¿no? Entonces, como somos pocos, esto mismo lo podemos hacer en la tarde ya, esto mismo no lo repetimos, sino continuar la clase allá en el laboratorio nuestro. Sí, ¿verdad? Ajá. Entonces, dígale de 5 para la 1. Es que nos están preguntando. Pero lo vamos a ir a las 5 para la 1. Ay, Dios santo. Bueno, pero la parte interesante. Ok, el pico 2, dijimos que entonces está alrededor de 1250, que puede ser de 1100, 1150, 1200, 1250. Aquí hay un grupo. Ahí puede haber un complemento de CH. Sí, puede ser de CH, qué sé yo. Entonces, si está en qué fase de metilado o. ¿Sí? 1500. Sí, puede ser. Sí, 1500 en el borde de nuestra medición. Aquí hay puede ser un R. Grupos alifáticos, grupos amino. Una mezcla de 1500. Mira, 1500 está. Aquí pues sí puede ser. De nuevo unas aminas con oxidadas a ver. Sí, puede ser RNH2, puede ser CONH2. Y esta es 760. Puede o no que sea aquí puede ser todo esto que está aquí, H2O, puede ser un hidroxilo, puede ser un tipo metil, aquí puede ser aromático de cadenas, y aquí sí puede, no está más difícil de ver, ¿no? Aquí podemos poder hasta ver, ¿no?
Voy a poner aquí un resumen de, puede ser CH, H2O, CH. Y estos son entonces, cuando nosotros vemos esta gráfica y vemos estas, o sea, lo que estamos haciendo es obviamente hacer hipótesis de lo que estoy hablando. Obviamente nosotros podemos utilizar métodos de ecuación más y más específicos. Puede ir a masa, se mete líquida, HC, HPLC, y después masa, y puedes averiguar qué está pasando ahí adentro, NMR, todo ese cuento. ¿Sí? Pero nada más, nosotros lo que nos da, el NIR nos da una magnífica posibilidad, ¿no? Que esta es la parte complicada y esta es la parte que los kilometristas no podemos hacer. Una vez tenemos el resultado de los modelos, ¿y cuál es la hipótesis del mecanismo? ¿Cómo ese mango se ventiló esa muestra, ese jugo se ventiló o la se neutralizó y creó una amina o esos azúcares se oxidaron? Eso ya la parte química y bioquímica. Entonces, yo, por eso no es para nosotros, esa es parte, más bien para la discusión de los artículos científicos, muchas veces te piden que no seas solamente descriptivo, sino que trates de abordar el mecanismo. Y si te soy sincero, ahí es donde está la llave de oro. Ustedes pueden saberlo. Y que yo no tanto. Primero porque no conozco tanto la interacción química de los productos o productos naturales. Entonces, pero aquí es donde, ahí donde el cerebro tiene que comenzar a trabajar, pero ¿por qué esto puede ser así? Hace que se está destoralizando porque no sé qué, porque hay algún grupo que está, hay una compensación, qué sé yo. Hay un montón de preguntas que uno se puede comenzar a hacer. Pero bueno, volviendo acá, básicamente identificamos 3 picos y tenemos una hipótesis de qué puede ser que está vibrando en esa muestra. Sí, entonces, en este punto 8, y yo sé que ese es uno de los puntos que fue más confuso, es que aquí se introduce la idea de normalización. ¿Se recuerda cuando trabajamos con los datos normalizados de las muestras de propiedades? Bueno, nosotros no lo normalizamos, pero sí lo que hicimos fue que, o la completamos, bueno, nosotros para las muestras de NIR sí necesitamos normalizarlas, porque esos picos pueden ser espurios, porque pues, esos picos pueden ser que el tamaño de un pico con relación a otro no es real. ¿Qué significa eso? Nosotros estamos viendo absorbancia, que es una relación con la concentración a través de la ley de Beers, ¿no? Que te agarra la absorbancia, te la explica como un logaritmo de la concentración, ¿sí? Básicamente. O sea que en los picos, o sea, el pico más grande implica que entonces en esa molécula está viendo más alto porque hay más concentración de eso. Pero nosotros no podemos trabajarlo directamente así. Generalmente lo que se hace es normalización, es decir, que puedan salir o resaltar variaciones que haya entre las observaciones o entre las bandas. De repente hay, como lo digo, de los picos, o de repente entre las mismas observaciones, hay mucha diferencia dependiendo de la normalización que hagamos. Entonces, en este notebook, creo que se ve, ¿sí? En este notebook yo presento, primero que todo, antes de eso, esto es cómo se ven todas las muestras. Nosotros podemos agarrar esta misma el data frame y pasarlo por esta función que se llama colMins, o sea que nos da el promedio de cada columna. Y eso yo lo hago como si fuera entonces
una matplot, o sea, como un data frame, y me da entonces esta imagen que está aquí, que sería el promedio o la respuesta promedio de todas las muestras. ¿Sí? Y si se dan cuenta, bueno, igual pues todo lo que ha pasado aquí, toda esta actividad que está aquí, pues acá se normaliza o se promedia, ¿sí? Y esta gráfica también, generalmente, pues ponerla en un artículo, la panel A, panel B, todas las muestras por promedio. Ah, ok. Esta parte de la visualización del promedio y es la que le está diciendo. Que yo aquí propongo el uso de 3 métodos de normalización. El centrado medio, el escalamiento propio o de varianza unitaria o variance scaling o unit scaling o auto-scaling, y uno que se llama desviación absoluta media, que es median, en vez de usar el promedio, usar la mediana. Entonces, otra medida de tendencia central. En vez del promedio de los valores de esa columna, utilizar el valor medio, o sea, es decir, rankearlo de menor a mayor y ver lo que queda en el punto medio. ¿Qué van a hacer estos métodos de normalización? Esta es la mejor figura, ahí se la quitamos al libro de equinometría, pero básicamente si los datos están así, ¿sí? Lo que va a hacer el centrado es que lo va a llevar en su propio dimensión, o sea, en su eje, lo va a llevar al 0, y el escalamiento va a hacer que la varianza entre cada uno de los puntos o entre la mayoría de puntos sea 1. O sea que además de que acá se ve más disperso, centrado más cerca de 0, y además esto tiene una varianza de 1 hacia acá y de 1 hacia acá. O de 1 en X, 1x1 y X. Entonces, nosotros vamos a hacer esto. Esto representa que esto, creo que es un punto que habría que pensar, que habría que hacer, es que esto va a estar pasando para cada lambda. Para cada lambda yo voy a centrear y voy a autoescalar. Así que voy a agarrar mis valores para cada lambda, voy a sacar el promedio y voy a restar ese promedio de cada uno de los datos. Esto es como se ve. Esto se ve como. A ver si lo hago acá. Le hago justicia a estos métodos. Y básicamente, si yo tengo un lambda cualquiera, lambda 1, y yo tengo que el valor promedio aquí, vamos a decir que este es 1, 4, 5, 8, 18 entre 4. 18 entre 4 va a ser mi promedio. Sí, mi promedio. 18. Y entonces, cuando yo hago el centrado, sí, el centrado medio, sí, mi centering, lo que yo voy a hacer es que los valores van a pasar de ser eso a ser 1 menos 18,4. Todos van a restarle el promedio. A todos vamos a restarle el promedio. 4 menos 18,4. 5 menos 18,4. De modo que todos los valores eventualmente quedan más abajo. Así como se ve. Todos los valores, estos que están acá, ¿sí? Van a quedar más, ¿sí? Se le va a restar el promedio de todas las muestras. ¿Okay? Esto no lo voy a poder dibujar, pero básicamente es que aparte de que el autoscaling es que lo agarras, le restas el promedio a cada valor y lo divides entre la varianza total de la columna. Bueno, sí lo puedo hacer. Puedo hacer de que esto sería mean center. Esto sería mean center. Si yo eso también le saco la desviación estándar, vamos a decir que fuera 2,
Entonces, el autoscaling, el auto, hace que yo para cada uno de los 4 entre 2. ¿Sí? Así voy a hacer la más de 2, 18 cuartos, 2, entonces, esto, el efecto va a ser que va a entonces, que va a ser que al final, como la quita, que va a lograr que quede más compactito, ¿sí? Que los valores van a quedar más compactos. Entonces, ¿cómo se ve esto en cada, y el map, que es básicamente similar al mean centering, nada más que es la mediana, sí, básicamente el valor original menos la mediana, ¿sí? O, más bien, perdón, X menos el promedio y la mediana, se saca la mediana. A ver, ya te puedo ver hola. Esto es como se ve cada uno de estos métodos, ¿no? Aquí yo hago, hay una forma de hacerlo directamente que es a través de este comando que se llama scale. Y scale yo le paso el data frame y le puedo decir que me haga también el centering y el scaling, ¿sí? En este caso le estoy pasando que el centering sea true y que el scaling sea false. Así que por defecto esto es el mean centering, ¿sí? Yo nada más quiero que me restes el promedio. Vamos enfocando en el que está acá. Sería el scaling, claro. Yo quiero que me hagas este comando scale sobre esta data frame, que me lo centres y que también me lo escales. Entonces, eso sería el autoscaling. Y el MAD, básicamente agarramos el scaling, el data frame, le digo que el centering, además de eso, me lo apliques no el promedio, sino la mediana. Y lo mismo también y a la forma de escalamiento, pues el MAD, básicamente. Entonces, yo lo que quería hacer es que, o la idea es que viéramos cómo la misma data normalizada, la misma data, cómo se ve normalizada con 3 métodos diferentes. Cuando yo hago esto, ¿sí? Esto es como se ve centreado y no escalado. Muy diferente a la data como se veía antes, ¿no? Muy diferente a esto que teníamos acá. ¿Sí? Entonces, este pico se amplificó, los otros picos se desenmascararon. Cuando los promediamos, vemos que hay, sí, por ejemplo, el pico que nosotros habíamos reconocido al inicio desaparece y solamente está el pico de 1050, el de 1250 y el del final. Cuando hacemos centreado y autoescalado, nos da esto que está acá. Hay un tema aquí. Si ven, la escala de valores de entre menos 3 y 0.1. Entre menos 1 y 1. Esto que está aquí, porque está auto normalizado por la varianza, queda entre valores entre menos 1 y 15. Pero ¿qué pasa? Nos damos cuenta de que hay las muestras que su variación, que su varianza, es mucho más amplia. Y aquí es donde comenzamos de vuelta cuál es tu intervalo de confianza. ¿Sí? Aquí es donde vamos a volver a esta grafiquita que teníamos acá. Entonces yo puedo descartar esas muestras bajo esa normalización y yo me doy cuenta de que, oye, pero algo está pasando aquí. Entonces esas muestras están dos desviaciones estándares por encima del promedio. Entonces, algo está pasando con esas muestras. ¿Sí? Algo está pasando con estas muestras que me salen que están por acá. ¿Sí? Digo, yo estoy viendo, este sería el caso univariado,
Pues lo que estoy viendo acá es el caso multivariado, ¿no? Estoy viendo que esto está variando en muchas, que esta variación es muy, muy amplia. Entonces, yo haría aquí, por ejemplo, si utilizara esta normalización, yo haría lo siguiente, yo me quedaría con, aquí yo fácilmente podría ver, vale la pena aquí volver a lo que digo de la normalización, copiarla acá, y voy a dibujarlo aquí a mano alzada, pero básicamente si esto fuera como mi, ¿sí? Yo sé que esto que está acá, yo sé que esto que está acá, todo esto que está acá arriba es outlier. Si aquí la deviación estándar debe estar como entre como 0 y 5, o sea que 0 y 5, esto que está acá, están 2 veces más allá de la estándar. Y entre menos 3.5 y 5, por ahí debe estar ese valor. O sea que esto está 2 veces por encima, 2 por encima de la estándar. Así que yo, viendo esto, solamente pasando, yo vería estas 3 matrices y vería que es la diferencia sobre esta muestra. Porque pueden haber problemas, no sé, en el equipo que yo utilizaba, el equipo se tiraba de tubo. Solo tiraba mucha líquida y se hacía burbuja, y esa burbuja dañaba todas las muestras. Y se veían así. Uno preguntaba por ejemplo del equipo de la data. Y siempre se veían como si fueran una tolerancia muy, pero obviamente como era una superficie o sea, una superficie que se hacía sobre la muestra, tenía otra reflectancia y otra tolerancia. ¿Sí? Entonces, esto es por eso interesante ver diferentes tipos de normalización y la que nos quedaría sería el MAD, que nos da esto que está acá, que al igual salen otros picos a reducir, de repente estas variaciones que teníamos al inicio, miren cómo se ve, y salen también, sí, bueno, estas mismas 3 muestras salen, ¿no? Qué interesante. Yo sé que algo está pasando con esas 3 muestras. Pero además de esto, si ya estamos prontos a cortar, pero además de esto, dependiendo de la normalización, vamos a tener diferentes valores de PCA. Y bueno, aquí en el laboratorio per se, lo que él buscaba, bueno, cuáles de los métodos mantienen las características de los picos que vimos antes. El centrado medio lo mantiene. Pero el MAD y el escalonamiento propio tampoco hacen mal trabajo para el pico de 1250, más o menos. Y este pico por acá, ¿sí? Sí, hay un comentario, ¿no? De ver qué método de normalización nos ayuda más. Y aquí no hay regla de oro. Todos los métodos, cada uno nos va a aportar cierta información. Por eso digo, en estos dos últimos nos tienen en cuenta que ahí puede estar pasando una varianza. Esas muestras puede que haya estado. Yo no me puse a trabajar a verificar cuáles eran ni nada, pero uno podría ver y decir, oye, ¿qué pasó con esa muestra? ¿Qué técnico la hizo? ¿De qué base tienen? ¿De qué equipos se hicieron? Eso nos dice entonces un poquito y esto nos da, esto solamente agarrando el espectro y pasándolo por normalización, viendo qué pasa cuando vemos columna por columna. Hay otros algoritmos que no me metí aquí, pero que lo único que hacen es que refinan lo que hacen el smoothing o suavizan la curva. Pero eso es básicamente trabajando sobre todo el espectro, ¿sí? Y eso lo que hace es que hace que las curvas tengan menos variaciones, así como hacia arriba, hacia abajo. Pero eso no lo hicimos aquí, pero también es válido. O sea, que los datos sean normalizados a través de entrada
o escalado y además suavizado. Y es una técnica que se pueden utilizar. Sí. Y que no sabemos Savitsky Gulay. Savitsky Gulay es una método de normalización de smoothing. La primera derivada, al final, sí, y además te hace que los picos también quedan, o sea, son otro tipo de normalización, pero también atiende bueno, la primera derivada sí se muestra, los picos que tenía se muestran, ¿no? Tratan de verificar también los picos. O sea que es un método también de smoothing y de normalización a la vez. Entonces, mucha gente hace Savitsky Gulay y primera derivada. Savitsky Gulay. Sí, sí, correcto. O sea, que la misma matriz, o sea, se suaviza, o sea, primero puede hacer, exacto, creo que Savitsky Gulay y luego yo no sé si quiere parar aquí porque viene la parte de PCA o sería la última parte de los días de hoy. La última parte del laboratorio. No, no. A ver, muéstrame la primera bueno, a ver, o sea, cuando uno tiene un efecto en el infrarrojo, se muestra, estos datos que aparecen en las tablas, los saca ¿quién saca esos datos? ¿Esto? No, sí. ¿Qué? Ajá, ok. Yo veo ahí los espectros, pero también hay una tabla inicial donde están hablando y te dan los valores. ¿Sí? Esos datos salen del espectro. Correcto. Y lo sacan. El mismo equipo. Sí, el equipo generalmente tú le seteas el modo que quiere trabajar, reflectancia o absorbancia. El mismo equipo. Sí. Okay. O el equipo nada más tiene un modo. Para que sea, porque por ahí yo veo que cada modo. Eso lo da, es que eso lo diseñan así. O sea, eso del equipo, alguien te pone a ver y que, bueno, ¿cuántas longitudes de onda podemos abarcar en esta cajetita? Por eso que hay unos Shimatsu que eran de ensueño, que eran de tamaño de estas dos mesas, y que le sacan hasta mid, que es visible, near, mid, pero es porque la electrónica hace que por dentro él tenga un rango de apertura tal que tiene tanta longitud de onda. Sí, entonces, por ejemplo, nosotros trabajamos con un equipo que trabaja solamente en reflectancia y solamente en el rango visible. Un poquín de NIR, un poquín de NIR, sí, un poquín de NIR. Sí, entonces, y ese equipito que es portable fueron 1500, ¿no? Y ese es el equipito más basiquito que hay. Y de ahí, bueno, ustedes saben ya que esos equipos no son baratos. Pero claro, tú estás pagando porque el equipo tenga una ancha, o sea, tenga amplitud y longitud de onda, o sea, tenga mucha longitud de onda. Tú puedes trabajar en diferentes modos. Cada una misma muestra la puedes hacer por reflectancia, por absorbancia o por tramitancia, no sé. O sea, dependiendo, hay unos que vienen con las cubetitas para líquidos, hay unos que vienen con, ¿cómo es que le llama la? Sí, los diferentes modos de atenuación. Sí, entonces, al menos desde el punto de vista de los datos y del software, y el software que estamos construyendo aquí, este es indistinto para eso. Pero, eso es cierto lo que usted dice.
si el equipo mide reflectancia y nosotros queremos absorbancia, tenemos que sacar el logaritmo de la intensidad entre la intensidad de la muestra versus la intensidad en el vacío, o en una muestra de blanco. Y de ahí tenemos absorbancia. O sea, y de ahí comenzamos con la matriz. Entonces, transformamos todos los datos de reflectancia a absorbancia. Yo veo que ustedes, por ejemplo, bueno, aquí se habla del niño, pero yo los veo en algunos artículos que dicen imágenes, ¿no? Correcto. Imágenes. ¿Es la misma espectroscopía o es, porque yo no sé si me quedo pensando, bueno, se podrá hacer lo mismo con ramas o con ultravioletas, estamos en el espectro. Sí, y también, ajá, ese es el equipo, ok. Yo tengo un haz de luz que choca contra un prisma, que choca contra una muestra fija. Pero si yo hago que esa muestra se mueva, lo que yo voy a obtener es una reconstrucción de esa muestra espacial, la que viene para una misma lambda, para una misma, lo que varía es el lado, o sea, el lado de la muestra, o sea, que va a ser, y así funcionan lo que son los tomógrafos y eso. O sea, que tú tienes o sea, la misma muestra, pero varías 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 el objeto. Y entonces así se construye una imagen. Ahí hay near imaging, correcto. O sea, que es, te agarras, sí, agarras ese mismo de luz, pero el objeto se está moviendo. Construir una imagen. Eso es eso. También está que bueno, el rango visible, pues obviamente se usa mucho bueno, las cámaras y eso son un rango visible, ¿no? Entonces, no es espectroscopía per se, pero es RGB, ¿no? Son imágenes RGB. Se pueden ver, es complementario. Nosotros en el proyecto de Sandía estamos trabajando imágenes, o sea, BIS, imágenes RGB. Estamos trabajando en IR. Por eso entonces hay, para una misma sandía, hay muestras de foto y hay espectrograma. Sí, hay espectroscopía. Y entonces, la idea es tener un sistema que en dos fases, primero te sense la sandía y luego te diga que tenemos un algoritmo que a partir de la reflectancia lo asocia al BRICS. Entonces, en esa segunda fase, o sea, la primero te dice si es sandía o no, por decirlo. Y en la segunda fase, la idea de esa banda transportadora que sea inteligente, en la segunda fase te diga que, bueno, esto yo creo que te aporta portación. Por el contenido de BRICS. Y la sandía, he aprendido de sandía. De la sandía de exportación de BRICS de 10, 11, 12, que son las que nunca comemos aquí. Y son más chiquititas y tienen colores diferentes. Y las más alargadas son las que son del mercado local, que tienen bricks de 7, ¿sabes? Y, y entonces, bueno, este análisis, digamos, que puede unirse a otros datos sí, de visibles, pero con RGB, con imagen. Sí. Sí, vamos a, creo que aquí podemos hacer el pare. Han pasado los 5 minutos, Jessica. Eso es administrativo que vamos a... Ok,
Estimados, por horario de almuerzo, vamos a retomar la sesión a las 2:30. Les esperamos aquí mismo. Gracias.